Daydreamer Demet Özdemir anunció al dueño de su corazón. Dio tal entrevista que te sorprenderá. No hay tácticas en el amor. No hagas cosas así. Ambos tienen talento, ambos son muy populares y exitosos. Además de su buena actuación, uno es muy hermoso y el otro es muy guapo. Nos reunimos con Demet Özdemir y Şükrü Özildiz, quienes se juntaron por primera vez para la película Love Tactics. Antes de San Valentín, hablamos de amor, tácticas, vida, proyectos y amistades. Özdemir, tan pronto como vi a Şükrü, lo abracé como ¿qué pasa? Dije, nos llevaremos bien contigo, ¿estás listo para una pide? A pesar de su nueva relación, hay una química increíble entre ellos. Es como si la pantalla y la pantalla plateada hubieran encontrado al dúo que estaban buscando. Bromin todo el tiempo y arrojan una luz positiva a su alrededor. Şükrü Özildiz está en muy buena forma y parece casi un busto. Entre tomas, se canta a sí misma verduras hervidas y salmón a la parrilla. Demet Özdemir es de los que pueden comer lo que quieran y no subir de peso. También come hamburguesas y patatas fritas en un santiamén. Luego comienzan a hablar de eso con su café. Love Tactics es su primer trabajo juntos. Demet Özdemir: sí, no nos habíamos conocido antes, nos conocimos con esta película. ¿Nunca conociste siquiera aunque has estado en la misma industria o incluso en una agencia durante años? Şükrü Özildiz: en realidad quería reunirme pero no pudo suceder. Demet Özdemir: exactamente, incluso fui a ver Alice en la que Şükrü jugó un papel pero no fue un destino. ¿Recuerdas tu primer encuentro? Şükrü Özildiz: no recuerdo. Yo estaba en O3 Media. Se firmaron las firmas, se aprobó el guión. Estaba tan emocionada, pero me sentí muy cómodo con Demet. Demet Özdemir: yo también. Şükrü tiene una energía increíble y pura, me la transmitió de inmediato. Me gusta su tranquilidad, soy un poco más como un pulpo. Enérgico, abrazable y esas cosas. Tan pronto como vi a Şükrü, inmediatamente abracé ¿qué pasa? Y esta conversación se extendió al fabricante de pita de campo. ¿Cómo es eso? Demet Özdemir: era la hora del almuerzo porque Şükrü le dio importancia a su físico, sacó un poco de pollo hervido en ollas de su bolsa. Estoy comiendo los pasteles en la mesa. Luego miré y no sería así, dije, nos llevaremos bien contigo, Şükrü, ¿puedes pedir una pide? ¿Son 7? Demet Özdemir: por supuesto, 7, ¿es posible de otra manera? Risas, ¿cómo se describirían el uno al otro? Şükrü Özildiz: el grupo es muy divertido, muy real, muy sincero. Ella es una actriz increíblemente trabajadora y orientada al éxito. Demet Özdemir: Şükrü es un caballero, ingenuo y persona pensativa. Seré honesto, es un caballero increíblemente trabajador, responsable y muy agradable. ¿Continuará esta asociación? Demet Özdemir: ¿por qué no? Realmente lo queremos. De hecho, podemos ir canal por canal si es necesario. Risas. Şükrü Özildiz: nos hicimos muy buenos amigos, nos divertimos mucho. Con suerte, volveremos a estar juntos en el set después de un tiempo. Recientemente, Alice de Musical ha comenzado de nuevo. Şükrü regresa a los escenarios con el personaje de El Sombrerero. ¿Hay alguna novedad en el juego? ¿Cuándo volveremos a verte en la pantalla? Şükrü Özildiz: cada juego es diferente al anterior. No hay cambios en nuestro techo principal. Ha habido cosas que nos emocionaban porque las extrañamos mucho, serán un poco más profundas. En cuanto a la pantalla, sí, pasará cuando algo que me resuene al 100%. ¿Tú, Demet? Demet Özdemir: aunque no doy detalles, tendré una serie digital. ¿Cómo describirías la película? Demet Özdemir: se basa en el hecho de que un hombre y una mujer nunca pueden hacer tácticas. ¿Qué tipo de tácticas? Demet Özdemir: tácticas como ando enviaré el primer mensaje, ay, que me llame primero, ando dejaré que te bese la primera noche. También incluye una sitcom, y finalmente descubrimos si la táctica está funcionando o no. Fue un proceso muy agradable y divertido. Şükrü Özildiz: es muy divertido jugar con Demet y estar en una historia tan hermosa. A veces filmas un trabajo pero mientras miras dices, ¿eso fue todo? Esta vez me divertí mucho disparando y mirando. Todo encajó. ¿Cómo describirías a Kerem y Ashley? Şükrü Özildiz: en un momento de sus vidas en el que su confianza en el sexo opuesto se ve sacudida, se ponen patas arriba. En este sentido, encuentro muy valiosas las transformaciones de los personajes. Estamos hablando de algo que es muy esencial del ser humano. ¿Qué hay en nuestra esencia?
Sucru o Sildid. Todos podemos tener desamores, todos construimos una costra en nuestras heridas con nuestras experiencias. Pero lo más interior siempre permanece. Esta historia también se conecta con nuestra emoción más íntima. ¿Sin miedo a los clichés es una táctica en el amor? Sucru o Sildid, definitivamente no debería serlo. No hagas esas cosas, Demet Özdemir. También creo que no debería haber tácticas en el amor. Por supuesto, puede haber momentos que no se tengan entre manos. Pero si no hay una táctica en el amor, creo que se puede vivir una relación más sólida y sana. Cuanto más abierto eres con la persona que conoces y más cómodo te sientes, más comentarios positivos obtienes de él. ¿Así que no usas ninguna táctica ni nada en las relaciones? ¿No aplicas Sucru? Sé franco. Sucru o Sildid. No, estoy en contra de esas cosas. Demet Özdemir está mintiendo. Sucru o Sildid. En serio, no usé tácticas. Pero ahora habla un Sucru de 34 años. También hubo adolescencia. Cuando pienso en esos tiempos, hicimos de todo. ¿No lo hiciste, Hakan? Por supuesto que lo hicimos. Sucru o Sildid, bueno, con cada año que pasa, nuestras opiniones, nuestra visión de la vida cambian. En el punto en el que estoy ahora, nunca uso tácticas. Si usa tácticas, será atrapado. Todos realmente entienden, pero algunos pretenden no entender solo para mantener el juego en marcha. Demet Özdemir. A veces, cuando las personas ven tácticas, les puede gustar diciendo, supongo que le importa, va tras algo, Sucru o Sildid, cambia según tu táctica. No me gusta la táctica de ponerme celoso en absoluto. Demet Özdemir. Es una táctica muy peligrosa. También vemos los clichés en las relaciones en la película. ¿Cómo te sientes acerca de los clichés? Sucru o Sildid. Se siente bien cuando se hace bien. Demet Özdemir. ¿Quieres decir con la persona adecuada en el lugar correcto, en el momento adecuado? Sucru o Sildid. Sí, también quiero decir eso, pero no le tengo miedo a los estereotipos. Si se hace bien, ese estereotipo está bien, según yo. ¿No es todo un cliché en la vida de todos modos? Las cosas siguen repitiéndose, aunque de diferentes maneras. Me divierto con el romance porque soy realista. ¿Son del tipo romántico y divertido? Demet Özdemir, ¿cantamos el uno para el otro? ¿Qué piensas? Sucru o Sildid, sucede. Demet Özdemir. No he visto el romance de Sucru, risas. Pero es muy divertido y divertido. Como trabajamos juntos, puedo transformar el romance así. Sucru o Sildid. Demet también es romántico, divertido y extremadamente talentoso. Es muy sincero y real Demet Özdemir. Pero no soy romántico, soy realista. Aunque, dónde y cuándo ocurre el romance también es muy importante. ¿Cómo es eso? Demet Özdemir. A veces, incluso una frase puede sonar muy romántica, pero debe decirse sin intentar ser romántica. De hecho, me divierto con el romance porque soy más divertido y realista. Pero creo que Sucru es romántico. Seguro que enciende una vela en casa. ¿Qué estás diciendo? Pero eso es algo que alguien más puede decirte. El amor es totalmente vigilancia. Mañana es el día de San Valentín. ¿Qué significa para ti? Demet Özdemir. Me alegraría si recibiera un regalo, 2 o 3 palabras estarían bien, es por su gloria. Risas, Sucru o Sildid. No te lo perderás, pero no debería hacerlo tan grande. Si estás esperando el día de San Valentín para decirme que me amas, comenzaré tu amor. Entonces, ¿cómo describirías el amor? Demet Özdemir. La motivación para entregarte por completo es el amor. Vivir sin saber qué pasará mañana. Sucru o Sildid. Ya no puedo explicarlo, ni siquiera puedo molestarme, risas. Dices, servé mi harina, colgué mi colador. Sucru o Sildid. Risas, en estos días, estoy pensando en la forma más pura de amor, el amor no correspondido, la aceptación. Como dar, es por eso que el amor es algo que trato de mantener alejado de mi vida. ¿No hay amor en tu vida en este momento? ¿Tiempo? Sucru o Sildid. Yo tampoco lo tengo. Demet Özdemir. Estoy enamorado de mi trabajo, risas. ¿Tienes un plan para mañana? Sucru o Sildid, ninguno. Demet Özdemir. Los 3 deberíamos risas. Cuando participas en aventuras románticas surgen rumores de amor. También fue escrito para ti. Demet Özdemir. Es extraño que esté basado en una fotografía. Esta es la parte de nuestro trabajo que más nos disgusta. Nos amamos mucho y somos amigos. ¿La gente conoce el valor del tiempo? ¿Hay amores como Kerem y Ashley hoy? Sucru o Sildid, supongo que sí.
Demetos Demir, no lo creo, ¿sería demasiado prejuicioso? Porque durante algunos años, las personas se han vuelto tanto hacia sí mismas tanto con las redes sociales como con el coronavirus. La gente se ama tanto a sí misma ahora, por eso creo que ese tipo de amor no es tanto. Sukru Osildid, sí, creo que la gente sabe el valor del tiempo ahora. Estoy tratando de vivir el momento. ¿No es difícil? Sukru Osildid, es difícil, pero estoy tratando de hacerlo. Demetos Demir, un árbol ama las mariposas, eso es Sukru, risas. Es importante para mí reunir a las personas adecuadas. Cuando hay una relación y cuando termina, existe la posibilidad de perder a esa persona, no quiero incluir esa posibilidad en mi vida. ¿No vamos a hablar? Demetos Demir, que Alá perdone al dueño, risas. No soy un experto, pero pase lo que pase, la apariencia del actor también es importante. Hay tanta disciplina en Sukru. Sukru Osildid, estoy avergonzado ahora mismo. Demetos Demir, no seas tímido, lo hiciste, risas. Además de, wow, qué hermoso cuerpo tiene, podemos decir, consiguió este cuerpo respetando su trabajo. Al principio me aterrorizaba tener 30 años. Lo amo tanto ahora, no tengo la conciencia que tenía hace 6 meses. Y estoy muy contento con mi edad y mi lugar. Demetos Demir, cada vez que envejecía a los 20, decía, está bien, aprendí algo. Pero me di cuenta que cada año no aprendo nada, que cada año trae cosas nuevas y te pone a otras pruebas. Tengo casi 30 años y los 30 no me asustan, y cuando cumplo 40, hay algo más, estaré aprendiendo más pronto. Es por eso que esto es algo eterno. ¿Cuál fue la lección más grande que aprendiste? Sukru Osildid, será un cliché, pero existe la situación de estar en el momento. Es una cosa muy apetitosa, pero es una cosa muy difícil. A veces pienso en un evento del pasado, pienso en lo que hice ayer, etc. Cada vez que nos alejamos del momento, nos arrepentimos del momento que vivimos. Demetos Demir, para deshacerse de los prejuicios y vivir una vida más sobre el amor es algo que aprendí y traté de hacer. ¿Qué harías si tomáramos la actuación? Demetos Demir, tomarás mi médula espinal. Es mi trabajo, pero también es mi pasatiempo favorito. Puede que me vuelva pesimista. Sukru Osildid, estoy de acuerdo. ¿Qué pasaría si no hicieras este trabajo? Sukru Osildid, me gustaría estudiar medicina. Demetos Demir, me gustaría hacer algo sobre psicología. No sé si llegaría a una conclusión, si me volvería loco en el camino, pero tendría una meta para mejorar a las personas. Puedo decir que soy real pero deficiente en redes sociales. También vemos prejuicios. En la película, ¿cuán prejuiciosos tenemos hoy? Sukru Osildid, ¿cómo se refleja Kerem en las redes sociales? Lo ve Ashley. Todos revelamos lo que queremos mostrar, no lo que somos en las redes sociales. Demetos Demir, en realidad, las personas que no somos son criticadas. Fuertes críticas o cosas muy buenas. Todo está escrito. Sukru Osildid, todo el mundo es un experto. Demetos Demir, la vida de todo el mundo es difícil o divertida a su manera. No sabes mejor que yo cuánto me divierto o si me siento elegante. Tampoco necesito tu comentario, si todos deberían enfocarse más en sí mismos. Hablamos cruelmente por los teléfonos que tenemos. ¿Sería tan valiente hablar con la persona que hizo ese comentario? Por favor, no seamos parciales, pues tienes millones de seguidores. ¿Qué tan real eres? Demetos Demir, para ser real y capturar ese momento, alguien más tiene que dibujarte. No es muy real si estás tirando de ti mismo. Cuando recibo una buena foto quiero compartirla. Pero desafortunadamente, no puedes parecer real en las redes sociales. ¿Por qué? Demetos Demir, porque no sabes cómo la gente percibirá un marco congelado, un comentario escrito debajo. Sukru Osildid, no uso las redes sociales tanto como Demetos Demir, Sukru me estaba dando su teléfono en el set y me dijo, ¿puedes compartir algo? Pero después de la película, miré y hacía calor. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Gracias por ver mi canal. No olvides seguir y activar las notificaciones. Los amo a todos.